Hola, muy buenas. Hoy día vamos a tratar temas como el control automático de la generación y la demanda de una unidad. Decimos que el control automático de generación posibilita un adecuado desempeño de un sistema eléctrico de potencia, que a su vez parte de un sistema interconectado. Por tal motivo se expondrá la teoría básica del control automático de generación, la cual constituye el fundamental para que la regulación secundaria de frecuencia se pueda realizar de una forma automática. También nos dice que el principal objetivo del control automático de generación es de restablecer el valor de frecuencia a su valor nominal y de mantener el intercambio de frecuencia entre los valores programados en la área de control, mediante el ajuste de potencia de salida de las unidades de generación seleccionadas. Esta función también se la puede llamar carga control frecuencia, cuyas siglas en inglés significa LFC. El objetivo secundario del control automático de generación es distribuir los cambios requeridos de generación entre las unidades para optimizar su operación. Nos dice que también se lo puede llamar como es un sistema interconectado. El control carga-frecuencia depende no solamente de que la frecuencia esté en su valor nominal, sino también de que el valor de potencia que fluye por la línea de interconexión esté en el valor establecido de los acuerdos de interconexión. A continuación vamos a ver la forma de notación científica para realizar el cálculo de este control. Tenemos la regulación por unidad, que dice que la regulación por unidad va a ser sobre la frecuencia sin carga menos la frecuencia de salida, todo esto partido sobre la frecuencia nominal, que a su vez divide a la base de los valores de la unidad sobre la potencia de regulación, ¿no? Nos dice que la magnitud de la pendiente de la característica de la velocidad decreciente viene dada por la misma fórmula, simplemente la multiplicamos por la fracción entre la frecuencia nominal y la base. También tenemos el cambio de frecuencia. Una vez que vamos a calcular la nueva frecuencia, también tenemos como quiera la salida de cada unidad. El cambio de salida de la unidad en general, pues es la suma de todas las unidades que tengamos en la planta. El cambio de frecuencia de toda la unidad también. Ahora vamos a explicar un ejemplo. Nos dice dos unidades generadores térmicas están operando en paralelo a 60 megawatts para alimentar una carga total de 700 megawatts. La unidad 1, que tiene una salida nominal de 600 megawatts y una característica de 4% de pendiente decreciente, dice que va a suministrar 400 megawatts, mientras que la unidad 2, que tiene una salida nominal de 500 megawatts y 5% de pendiente decreciente, suministra los restantes 300 megawatts de la carga. ¿Qué nos pide? Nos pide determinar la nueva cargabilidad de cada unidad y el cambio común de frecuencia antes de que ocurra cualquier acción de control suplementaria. Si la carga total se incrementa a 800 megawatts, nos pide que desprecie las pérdidas. Lo primero que vamos a calcular sería el cambio de frecuencia del sistema. Simplemente reemplazamos valores en la unidad y nos dice que va a ser de menos 0,04 por unidad. También cabe recalcar que la frecuencia nominal era de 60 Hz. Por lo tanto, al multiplicar esto por el nuevo valor del cambio de frecuencia, nos va a dar que va a ser de 0,24 Hz. Es decir, que la nueva frecuencia de operación va a ser 59,76. Una vez calculado este cambio de frecuencia, tenemos que calcular el cambio de distribución de cada carga, o sea, el cambio de salida de cada unidad. Aquí tenemos la unidad 1 y la unidad 2. Nos dice que la unidad 1 se va a incrementar en 60 megawatts, mientras que la unidad 2, 40 megawatts. Al sumar esto, vamos a tener que son los 100 megawatts que vamos a necesitar para suplir la carga de 800 megawatts. Entonces decimos que la unidad 1 va a suministrar 460 megawatts, mientras que la unidad 2 va a suministrar 340 megawatts. Estos son los nuevos puntos de operación mostrados en la figura. Vamos a mostrar la figura. Aquí podemos observar en la primera figura lo que sería la unidad 1 y la segunda unidad, la unidad 2. Decimos que la unidad 1 va a trabajar en el punto A en 400 megawatts y la unidad 2 va a trabajar en 300 megawatts, como observamos. Pero al calcular el cambio de la frecuencia, o sea, para que logra suplir los 800 megawatts, vemos que la unidad 1 se verá desplazada hasta el punto B, que serían los 460, asimismo la unidad 2, que sería 340, que al sumarla darían los 800. Pero al repartir esta carga entre la velocidad y pendiente de los puntos,
Ahí mostramos que la distribución de la carga es de 800 megawatts, pero en una frecuencia de 59,76 Hz. Para esto, vamos a hacer un control suplementario, pero solamente en la unidad 1. Es decir, que la unidad 1 va a absorber toda la carga que va a ser restante para suplir los 800 megawatts. Entonces diremos que para que la frecuencia se mantenga a 60 Hz, la unidad 1 pasará a tener el valor de 500 megawatts, o sea, ella va a alimentar 500 megawatts, mientras que la unidad 2 va a volver a su valor nominal, o sea, al valor empezar, a los 300. ¿Para qué? Para poderse mantener en la frecuencia de 60 Hz, como observamos en la figura, en el punto C. Vemos que la unidad 1 tiene la potencia de 500 megawatts a 60 Hz, y la unidad 2 va a tener los 300 megawatts a 60 Hz. Bien, creo que con eso quedamos explicando lo que sería el primer tema. Vamos a proceder a explicar lo que es la demanda de una unidad. Decimos que dado la carga total del sistema, la potencia varía a lo largo del día. Como sabemos, la potencia va a variar dependiendo de la cantidad de carga que vayas a ocupar en el día de las diferentes zonas donde vamos a alimentar. Y nos dice que puede alcanzar un valor pico cada diferente día. Por otro lado, nos dice que las empresas eléctricas tienden a decidir previamente cuáles generadores se deben arrancar y cuáles deben conectarse a la red. Además de la secuencia en la que las unidades se encuentran operando, deben ser apagadas y qué tiempo debe de tener. A este proceso computarizado se lo conoce como con el nombre de demanda de unidad. Nos dice también que la demanda por unidad para unidades que operan en combustibles fósiles posee diferentes costos de producción, como ya hemos visto antes en el despacho económico, puesto que sus diferencias son en la eficiencia, en el diseño, en el tamaño, en el tipo de combustible que estas requieren para poder generar. Nos dice que la economía va a ser el factor más importante en este punto, ya que eso va a restablecer los valores que vamos, o sea, la unidad que vamos a arrancar para satisfacer la carga. También nos dice que la demanda de la unidad planea cuál es el mejor conjunto de unidades disponibles para alimentar la carga predicha o estimada del sistema en un determinado tiempo. Es lo que les decía, ¿no? También vamos a considerar programar unidades térmicas de combustible fósil en las cuales los costos agregados, tales como el encendido, como sabemos que las de estas unidades tienen que tener una temperatura de combustible y también para apagar. O sea, todo eso implementa un costo. Se minimiza en un ciclo de carga diaria, despreciando las pérdidas de transmisión. Decimos que será equivalente a una sola barra de planta, en la cual se conectan todos los generadores y todas las cargas de salida de la planta será igual a la carga total del sistema. Eso sería para un estudio más fácil, ¿no? Aquí podemos observar que en esta figura nos muestran los niveles discretos del sistema de carga. Es un ejemplo de un ejercicio diario. Podemos ver que la hora, como todos sabemos, el día cumple con 24 horas. Y lo que hace esta unidad es dividirla en periodos, o sea, en tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que lo divide en 4, 8, 12, 16 y 24 horas. Vemos que la carga va fluctuando, o sea, va en valores, va subiendo y bajando, depende del tiempo y el número de etapas donde se va a consumir más. Como podemos observar, dice que se subdivide el día en 24 horas o intervalos de etapas discretas y la carga predicha del sistema se considera constante en cada intervalo, como ya lo dije. El procedimiento de demanda de una unidad busca la combinación más factible y más económica de unidades generadoras para alimentar la carga estimada del sistema. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, al decir que tenemos 4 unidades, vamos a decir que de 0 a 4 va a trabajar, yo que sé, 2 unidades, por decir, las más eficientes para ese tiempo. O sea, buscamos tanto una economía como un ahorro, ¿no? Ahora vamos a decir un ejemplo. Nos dice el sistema de potencia con un número cualquiera de unidades generadoras, todas diferentes, cabe recalcar, debe tener al menos una unidad operando para alimentar la carga del sistema, que como sabemos nunca es cero. En el ciclo de carga diaria, si cada unidad se puede considerar como conectada, o sea, va a ser igual a 1, y desconectada, que va a ser denotada por el valor de 0. Nos dice que hay 2 K menos 1 combinaciones posibles a ser examinados en cada etapa del periodo de estudio. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener 4 unidades. Entonces, al reemplazar ese valor de K en la fórmula que vimos antes, que es 2, sería 2 elevado a la 4 menos 1, nos daría un resultado de 15 combinaciones teóricamente posibles para cada intervalo. Aquí vemos la tabla de combinaciones. Tenemos las 4 unidades que mencionamos en el valor de K
y tenemos X1, X2, X3, bueno, las 15 combinaciones posibles, ¿no? Y vemos que nos indica cuando está conectado y desconectado con los valores de 1 y 0. Ahora, cabe recalcar que X1 es una combinación infinita de 4 unidades. Claro, no todas las combinaciones posibles son las que vamos a tomar debido a que existen restricciones tanto de los de la carga y otros requisitos prácticos de un sistema de operativo. Ahora vamos a hablar sobre la notación matemática. Decimos que x y sub k combinación es igual a la combinación de las x de los intervalos, o sea, va a ser cuántas combinaciones posibles vamos a tener para, dependiendo del valor de k, o sea, por ejemplo, si tenemos 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces dice que x va a ser a k más 1, representada la combinación de x del intervalo k más 1, como ya les dije. Para una combinación dada de x y es el costo mínimo de producción, o sea, PI, que va a ser igual a la suma de los costos de despacho económico de las unidades individuales. Ahora vamos a ver qué es PI, que sería el costo de producción mínimo de las combinaciones de x entre el valor de k, ¿no? Entonces decimos que P va a ser igual a K más 1, o sea, es el costo mínimo de producción de cada combinación posible. Vamos a aplicarlo de otra forma. Una forma más sencilla de explicar el concepto de demanda de una unidad es considerar un costo de conexión fijo para cada unidad y para otras consideraciones prácticas. Así, decimos que el costo de transmisión asociado en el cambio de una combinación de unidades operando tendrá componentes fijos de conexión y de desconexión denotados por la siguiente fórmula. Que decimos que el costo de transmisión de la combinación de K de X sub K es la combinación de K de X, K más 1, entre los intervalos de K y K más 1. Si cada unidad puede ser conectada y desconectada sin incurrir en un costo de transmisión, entonces desde un punto de vista económico, el problema de programación, programar unidades o de operar o sea, puede ser de prender o apagar unidades, va a ser totalmente, no va a tener un problema. Más bien sería más factible porque activaríamos cada unidad en la hora de la carga, el ciclo de la carga lo requiera. Bueno, eso es todo. Espero les haya quedado claro. Y nada.